Hola hermanos, buenas noches. Como siempre les he comentado, para mí es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de nuestro Señor y pues que también podamos aprender juntos. La lección de hoy se titula Nuestro estado cambiado y el tema de esta noche se titula La justificación. Bueno, vamos a estar analizando la naturaleza de la justificación, por qué es necesaria la justificación y el fundamento de la justificación. La palabra justificación es una palabra muy común que está en nuestro lenguaje cotidiano, ¿verdad? Porque muchas veces lo usamos pues para defendernos ante acusaciones. Pero cuando hablamos de la justificación divina, debemos preguntarnos, ¿a quién justifica Dios? De entrada pensaríamos que Dios debe justificar a la gente buena, ¿no? A la gente moralmente justa. Sin embargo, la Biblia nos habla de que no hay gente justa en la Biblia, no hay santo ninguno, todos somos pecadores. Entonces, ante esto, pues decimos, pues no hay persona quien justifique a Dios. Pero también en la Biblia podemos encontrar una nueva noticia y nos sorprende la Biblia porque nos afirma que Dios sí justifica a las personas y no necesariamente a las buenas, porque no hay buenas, ¿no? Pero la Biblia dice que justifica a la persona impía, a la que no merece ser declarada justa, sino que merece ser declarada condenada. Y bueno, pues esta es la buena noticia. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, pues es lo que vamos a estar viendo en esta lección. Antes que nada, vamos a empezar con una oración. Cierren sus ojos, tienen sus rostros. Señor, te damos gracias por esta tarde, por esta clase que nos permites. Te pido que me uses como un instrumento para dar a conocer tu santa palabra. Ilumina nuestras mentes para que juntos podamos comprender la necesidad de la justificación para el hombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, el objetivo general de esta clase es identificar la importancia de la necesidad de la justificación. Y la base bíblica se encuentra en Romanos 3, 21 al 31. Si tienen en sus lecciones podrán ver que el pasaje está allí. Vamos a darle una lectura, cada uno va a leer un versículo, empezamos de este lado con Javier y terminamos de este lado conmigo. Fuerte. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las qué obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de circuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que conservamos la ley. Muy bien, bueno, pues ese va a ser nuestro pasaje base para esta lección. Pero antes, para entrar en confianza con la lección de esta noche, voy a necesitar a 3 participantes. ¿Quiénes quieren participar?
Alcen la mano. 3 participantes. O los nombro. Nato, Natanael, Javier y Mariela. Bueno, a mi hermano Natanael, tú vas a ser el juez. Puedes ponerte de pie. El juez, aquí tenemos al juez. Aquí tenemos a la culpable. Ponte de pie, culpable. Mariela. Y Javier, tú vas a hacer una acusación hacia Mariela. Cualquiera, o sea, es una dinámica. Entonces, hace una acusación para ella, por ejemplo, ella cometió un asesinato de este grado o algo así, ¿no? Una acusación. Y después que escuchemos la acusación de Javier, Natanael, que es el juez, va a dar su veredicto. Si es culpable o inocente. Ya, vamos a empezar. Pues declaro culpable a Mariela a causa de que falleció mi perro, ya que fue vista el día de ayer, entregándole algo de comer. Sí, ok. Tú dices que la vio. ¿Quién la vio? Me comentó un vecino de los que viven por mi cuadra que ella fue. ¿Y en tu defensa qué puedes decir? Yo pues, que haya más testigos, no sé, 2, 3. ¿Hay algún testigo? ¿Alguien vio a Mariela? Pues ella estuvo en mi casa todo el día. ¿Qué veredicto va a dar el juez? Bueno, pues mi veredicto es de que la declaro inocente por falta de pruebas y porque no es muy conveniente la relación. Ya, puedes sentarse. Muy bien. Un aplauso para esos hermanos. Como parecía para participar. A ver, al juez Natanael, ¿qué pensaste cuando declaraste culpable a Mariela? Inocente, perdón. Pues pensé que no había suficiente pruebas para declararla culpable, porque a veces nada más se puede acusar por venganza o se puede acusar por su posesión, pero no presentando pruebas y según el testigo dijo que no estaba en su casa, pues yo creí injusto lograr un veredicto en contra de ella sin haber peleado bien la situación. Muy bien. ¿Y se imaginan que hubiera sido posible de que sí la hayan visto? Entonces también la hubieran declarado culpable, ¿verdad? Porque digamos que vamos a hacer una suposición que la hayan visto entrar a la casa de Ariel y justamente al día siguiente pues falleció su perrito. En ese caso, Mariela, ¿cómo crees que Dios nos justifica si nosotros también somos culpables? Pues como en su palabra dice, el pasaje que ya hemos leído, dice que es por su gracia. Dice, justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la fe en su sangre. O sea, que fue por la sangre de Cristo Jesús que nosotros somos justificados, por su gracia. Así es. O sea, imagínense estar ante un tribunal y que se encuentren con una persona que ha cometido asesinatos, violaciones. Se van a declarar culpables, ¿no? Pero imagínate, la Biblia dice que somos culpables. ¿Cómo Dios justifica al culpable? Es lo que vamos a ver en esta tarde, en esta noche. Bueno, hoy pueden seguir con sus hojitas. Vamos al tema número 1. La naturaleza de la justificación. Definición de la justificación. Esta es una definición general que pues es breve,
Vamos a leer todos juntos. ¿Están todos con sus hojitas? ¿Sí? Definición de la justificación. Leamos. La justificación implica la declaración de que uno es justo ante los ojos de un Dios santo y justo. Muy bien. La palabra justificación aparece en el Nuevo Testamento. Esta palabra proviene del griego y significa dikaio. En general, este verbo significa declarar justo a una persona. Este verbo era usado en el Nuevo Testamento y servía para también el declarar justo a una persona en cuestiones de actos legales. Entonces, en la Biblia se usa también para cuando se habla de la justificación de nosotros como pecadores. Entonces, la justificación hace referencia a algunos elementos que la componen. El primero de ellos es el perdón de los pecados. Y este se encuentra en Romanos 4:7, si lo pueden buscar y lo pueden leer en voz alta, audible. Romanos 4:7. Es el primer elemento de la justificación, el perdón de los pecados. Si lo encuentra primero, lo lee en voz audible. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Muy bien. Cuando se habla acerca del perdón de los pecados, es que con la justificación, cuando Dios aplica la justificación en el hombre, no solo cuenta los pecados pasados ni los presentes, sino que también los pecados futuros. Entonces hay que tener en cuenta esto que es muy importante. La justificación es un acto legal que se da una vez, no más. Solo una vez. Es un acto legal de parte de Dios. Entonces Dios te justifica y cuando te justifica entran los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Entonces te preguntas luego, ¿qué pasa con las personas que empiezan así, o sea, parecen convertidos, ¿no? Y luego caen y se alejan de Dios? Primero, pues, está que Dios sí lo ha llamado, sí es escogido. Segundo, es que Dios también con la sentencia divina y la liberación que hace el pecador cuando lo justifica, obra en el pecador de manera consciente para que el pecador despierte después. O sea, si entendemos la santificación, tiene altas y tiene bajas. Entonces, en el proceso de santificación, si es escogida la persona, entonces luego va a despertar. Y esa persona se va a dar cuenta de que del perdón de pecados que Dios le ha librado y de la misericordia de Dios. Esta conciencia de perdón es renovada por medio de la comunión con Dios. Esa persona despierta. Cuando despierta, empieza la renovación de su comunión con Dios y con esa frecuencia se altera y se oscurece por causa del pecado. Entonces, cuando hay pecado, eso se altera, se oscurece. Cuando hay comunión con Dios, eso se aviva, se renueva, se fortalece. ¿Con qué? Con la confesión, con la oración y con el resultado de un renovado ejercicio de la fe. Entonces, eso es muy importante. Cuando entendemos la justificación tiene como un elemento, aspecto, el perdón de los pecados. Dios perdona nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Hay casos en los cuales hay pecadores escogidos, llamados por Dios, que luego caen, tienen sus bajas, igualito que en la santificación. A veces bajamos, subimos, bajamos, pero Dios hace despertar al pecador de su conciencia a través del perdón para que vuelva a Él y sea renovada otra vez su mente y su conciencia para tener esa comunión con Dios. Otro aspecto de la justificación es la imputación de la justicia de Cristo. Este se encuentra en Romanos 4:4, el que lo busque encuentre primero puede leer en voz audible. Romanos 4:4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Muy bien.
La justificación se basa en la imputación. ¿Por qué? Porque es la base para que nosotros podamos ser justificados sin contradecir la santidad de Dios. Dios es santo y nadie puede acercarse a Dios por su santidad. Entonces, como Dios es santo, la forma por la cual nosotros podemos acceder a Cristo, a Dios, es por medio de la imputación de la justicia de Cristo. Ahora, la imputación se refiere a un acto divino, la cual se nos cuenta nuestros pecados y a la vez se acredita a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Eso no es una transferencia de la justicia de Cristo a Rebe, ¿no? Que te transfiere una justicia, no. Rebe se hace a un lado, Cristo toma el lugar de Rebe y es culpable, es acusado culpable. Rebe ya no tiene nada, no tiene cuentas. En aspectos legales, Cristo paga nuestra cuenta, nuestra fianza, por medio de su expiación de la cruz. Entonces, nos quita de ese lugar, Él toma nuestro lugar. Esa es la imputación de la justicia de Cristo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Considerando todos esos puntos, ¿era posible que Dios hubiera santificado al hombre si lo hubiera querido hacer? Sí, vamos a ir viendo este punto a lo largo de la lección. Sí. Sí, es muy buena pregunta y sí la vamos a ir viendo. El tema 2, seguimos con nuestras hojitas. ¿Por qué es necesaria la justificación? Bueno, ya que Dios es santo, Dios es justo, Él requiere que nosotros seamos santos y justos. Y esto está claro en los pasajes que se encuentran en Salmo 15, 24, en los cuales se hace una pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y el salmista está preguntando: ¿quién puede acercarse al Señor? La Biblia dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Así es. Nadie puede habitar en su presencia placentera. La respuesta es dada en Salmos 24, 4 y Salmo 24, porque Él mantiene una pureza perfecta, interna y externa. Entonces, por eso es necesario la justificación, porque Dios es santo y nosotros, muertos en nuestros pecados y delitos, imagínense un muerto se puede levantar, no, estando muerto no puedes hacer nada, así está el hombre, muerto. Y cuando estamos muertos, entonces no podemos acercarnos, no podemos buscar la santidad, no podemos tener esa relación y comunión con Dios. Ahora, esta necesidad de la justificación, como Dios es santo y requiere que nosotros seamos santos a fin de tener acceso a Él, es muy lógico pensarlo, porque sería contrario pensar que a su propia naturaleza pueda admitir Dios a alguien que sea menos perfectamente santo que Él. O sea, ¿cómo sería ilógico pensar que Dios nos podría tener en su presencia cuando no somos santos y aún así justificados, ¿no? Y ya estamos en ese proceso de regeneración. A veces dices y te preguntas: ¿cómo podría estar ante la presencia del Señor? Entonces, es ilógico pensar que sin la santidad podamos acercarnos a Dios. No se puede. Antes de la caída de Adán, Dios justificó a Adán. Dios creó a Adán recto y lo declaró bueno. Génesis 1:31. Si lo quieren buscar, lo pueden buscar. Si no, creo que sí recordamos ese pasaje. Dios, cuando creó al hombre, dijo que era bueno en gran manera. Entonces, Dios justificó al hombre. Dios lo declaró justo. Y esa justicia por la cual Dios declaró al hombre era muy adecuado, porque el hecho de que Dios hiciera al hombre a su imagen, pues Él debería estar en comunión con Él, con Dios. Esta justicia que Dios declaró para el hombre es una justicia que no podía ser autónomo por sí solo. O sea, que si Adán tenía comunión con Dios, buscaba a Dios, seguía siendo declarado. En el momento de que Adán dejara de amar a Dios, dejara de adorar a Dios, cuando él dejara de confiar en Dios y dejara de obedecer a Dios y comiera el fruto del árbol prohibido, ese día
estaría muerto espiritualmente. Y ese día sería declarado injusto. Entonces, por sí solo Adán no podía tener esa justicia. La justicia se la daba de todos modos Dios por su presencia. Dios creó bueno a Adán, creó justo. Pero Adán fue creado con la capacidad de no pecar y con la capacidad de pecar. Entonces, imagínense, Dios quería que el hombre llegara al punto de que no sea capaz de pecar, que sea incapaz de pecar. ¿Se imaginan? O sea, ¿cómo es el plan maravilloso de Dios? Dios nos pudo haber hecho con la incapacidad de pecar, pero seríamos como robots, ¿no? Luego si pensamos, pues no tendríamos ese libre albedrío, pero en el principio sí lo teníamos, pero esa autonomía estaba basada en nuestra relación con Dios. Entonces, cuando el hombre cae, es declarado injusto. Y claramente Dios no tenía la intención de que Adán permaneciera en esa condición de ser capaz de pecar y de ser capaz de no pecar, sino que quería que él llegara al punto donde él sería incapaz de no pecar. Entonces la intención de Dios es clara. ¿Por qué hace así? Porque aquí vemos lo que Dios planea para cada uno de nosotros en cuanto a la glorificación. Por eso Cristo, como el último Adán, obedeció perfectamente y pagó por nuestra desobediencia. Entonces, en los cielos nuevos, en la tierra nueva, nosotros seremos incapaces de pecar. Ahora sí, en la glorificación y la consumación, seremos ya incapaces de pecar. Todo por medio de ¿quién? Toda la obra la ha hecho Dios, por medio de Cristo y también de su Espíritu Santo. El horror de la caída y porque Adán fue nombrado como cabeza federal de la raza, la humanidad también está hundida en pecado. Después de la caída, el hombre es considerado culpable del primer pecado, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y en vez de ser declarado justo por un Dios santo, es declarado condenado. Aquí está el problema. John Murray hace esta pregunta básica: ¿cómo puede el hombre, siendo pecaminoso, esperar tener algún acercamiento a un Dios santo? El peso de este problema necesita ser apreciado. Necesitamos valorar como cristianos la justificación, porque después del pecado de Adán ya no somos justos, no somos más santos, sino malvados e impíos. Somos de esta manera en los términos de Salmo que nos dice el Salmo 24, incapaces de acercarnos a Dios. Entonces, Adán y Eva necesitaban ser declarados justos una vez más. Pero ¿cómo? ¿De qué manera podía ser declarado justo el hombre? Si su naturaleza ya estaba corrompida. Bueno, pues eso lo vamos a ver en el tema 3, el fundamento de la justificación. En verdad, ¿cómo Dios puede justificar al impío sin dejar de ser santo y justo? ¿Se imaginan? Dios, por ser santo, ¿cómo puede justificar si tú no puedes acercarte a Él? Eres pecador. La respuesta está en Pablo, lo concluye en Romanos 3, de 9 al 19, que toda la raza estaba perdida en pecado y Él nos da las malas noticias. Antes de la caída, la ley no era nuestro juez y condenador, pero nuestra caída pecaminosa y no regenerada no puede ser más que eso. O sea, la ley que puso Dios aún nos condenaba aún más, porque mostraba la incapacidad del hombre, de la santidad. Exactamente. Solo mostraba cómo el hombre estaba muerto en sus pecados. O sea, imagínate, si no existiera la ley, no nos daríamos cuenta como pecadores que estamos mal. Si no existiera un reglamento, digamos aquí, si no existiera un reglamento, no nos vamos a dar cuenta de qué reglas estamos infringiendo. Ajá, exactamente. Entonces, el resto de Romanos 3 y el pasaje 4 y 5, Pablo nos establece cómo es que un Dios justo, un Dios santo, puede justificar al impío. Aquí vemos el fundamento de la justificación. Adán estaba obligado a obedecer y al desobedecer incurrió en la ira y maldición de Dios.
entonces nuestra transgresión a la ley necesitaba ser expiada. Y nosotros de alguien que haga lo que Adán y nosotros no hemos hecho. Es decir, guardar la ley, lo que nosotros y Adán no guardaron. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Aquí entra Cristo. Cristo deshace y anula lo que Adán y nosotros hemos hecho. No solo deshace lo que hemos hecho, también hace lo que nosotros no hacemos en todo su ministerio, en toda su vida. Por eso Cristo se dedicó a cumplir la ley que nosotros no pudimos cumplir. Se dedicó a obedecer en esta tierra, se sometió, por eso la palabra dice que se sometió a la voluntad de su Padre y cumplió lo que nosotros no cumplíamos. ¿Para qué? Para satisfacer la ira del Señor. Entonces imagínense, Cristo pudo satisfacer la demanda que Dios tenía para que nosotros podamos tener acceso a Él. Y la ira justa de Dios, la cual arde en contra de nuestro pecado, es satisfecha por la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, la pena violada, o sea, la pena que nosotros hicimos, es declarada, pagada por Cristo. Esta es nuestra proclamación de ser justos debido a la doble imputación de la cual consiste nuestra justificación. ¿Cuál es esa doble imputación? Primero, que Dios fue obediente, activa, se basa en la obediencia activa de Dios y de Cristo, y la pasiva, la activa, que consistió en que Cristo guardó la ley perfectamente en toda su vida, y la pasiva, que consistió en que Cristo obedeció voluntariamente y recibió voluntariamente el castigo que merecíamos nosotros como pecadores por quebrantar la ley de Dios. Entonces, su justicia es nuestra, pero no a través de la obediencia de la ley, sino a través de ¿qué? Por medio de la ley. ¿Hasta ahora tienen alguna duda? Si tienen una duda, es hora de comentarlo porque seguimos con la aplicación de la clase. Si no, podemos seguir. Yo tengo una pregunta. Okay. ¿Qué pasa con aquellos que viven en el antiguo pacto? Porque si bien Hebreos dice que Abraham fue justificado por la fe, Moisés también, pero ¿qué pasa con todos aquellos que se dijeron hijos de Abraham, pero no tenían fe? O sea, Jesucristo les dijo, yo puedo levantar hijos de Abraham incluso de las piedras, si no me equivoco, algo así dice, cito textualmente, creo que Mateo. ¿Qué pasa con aquellos judíos descendientes de Abraham que no tuvieron fe? Porque si bien cumplieron reglas en temas de holocausto, de sacrificios, pero si no tuvieron fe. Sí, a lo largo del Antiguo Testamento veremos muchos pactos que Dios hace con el hombre, y todos esos pactos se basan en la fe. Entonces, la salvación es por la fe en el Antiguo Testamento, por la simiente prometida que iba a ocupar ese lugar, y en el Nuevo Testamento por esa simiente que cumplió. O sea, en el Antiguo Testamento era por aquellos que creían en la llegada del Mesías, en la justificación por medio del Mesías, que es Cristo. Actualmente la mayoría de los judíos o la religión judía no creen en Cristo como Mesías. Pero Cristo ya vino y ya expió por cada uno de nosotros. Entonces, ahora eso ya no. Para los del Antiguo Testamento en ese tiempo sí estaba, el pacto que se hizo está firme, pero ahora no, porque Cristo ya vino. Lo renovó. Lo renovó, exactamente. De hecho, lo dice la Biblia, la renovación del pacto. Este es el nuevo pacto. El nuevo pacto en mi sangre. Entonces, ya en el Antiguo Testamento sí contaba, de hecho, desde Adán, Dios pacta con Adán y le dice que enviará una simiente. De la simiente tuya, ¿no? Exactamente. Y por esa fe que tuvo Adán, por esa fe salva. Es correcto. Por esa simiente que iba a expiar sus pecados. Okay. Pues muy bien, vamos a la aplicación.
Ahora van a escribir a qué se refiere la imputación de la justicia de Cristo con base a Romanos 4:4. ¿A qué se refiere la imputación? En 2 minutos, brevemente, que no lleve mucho tiempo, te los voy a contar. Un 10, 15, 2 minutos. Para que expliquen la imputación de la justicia de Cristo. Lo pueden poner hasta en una sola frase. ¿A qué se refiere? Ajá, eso es la. Bueno, mira, ahí está ella en sus hojitas. Ahí está. Sí, escribir a qué se refiere la imputación de la justicia de Cristo con base a Romanos 4:4. Les queda un minuto. Sí, lo que hay es entendido. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, ahora continuamos con una revisión a ver si lograron entender la clase. Bueno, sus hojitas van a ver la siguiente instrucción. Dice: identifica cuál es la necesidad de la justificación y encierra la opción correcta. Lean muy bien, porque hay verdades en esas definiciones. Sin embargo, solo una dice cuál es la necesidad de la justificación. Entonces, lean muy bien y ya sea palomén, tachen, encierren cuál es la correcta. Para esta actividad les voy a dar 2 minutos igual. Yo sé que es muy complicado. Se los leo y si quieren
La primera, necesidad de la justificación, está basada en la obediencia de Cristo, activa y pasiva. Su justicia es nuestra, no a través de nuestra obediencia de la ley, sino a través o por medio de la fe en Cristo. Será esta la necesidad por la cual Dios nos justificó. Segunda, nuestra transgresión de la ley necesita ser expiada y nosotros necesitamos de alguien que haga lo que Adán y nosotros no hemos hecho. Es decir, guardar toda la ley que nosotros y Adán no hemos guardado. ¿Será esta la necesidad por la cual Dios nos justificó? O el siguiente, somos pecadores, Dios es santo y requiere que nosotros seamos santos a fin de tener acceso a Él. ¿Será esta la necesidad de la justificación? La última es, provee la base para la reconciliación y a su vez permite que Dios nos bendiga con su Espíritu Santo. ¿Será que esta es la necesidad de la justificación? Por eso necesitamos la justificación. Para mí que es nuestra transgresión de la ley necesita ser expiada. Y nosotros necesitamos de alguien que haga lo que Adán y nosotros no hemos hecho. ¿Tu respuesta? Pues para mí es la tercera, somos pecadores, Dios es santo y requiere que nosotros seamos santos a fin de tener acceso a Él. Muy bien. ¿Cuál es tu respuesta? Yo igual opino que es eso. Muy bien. El último. Somos pecadores, Dios es santo y requiere que nosotros seamos santos a fin de tener acceso a Él. Ok. Mariela, ¿cuál es tu respuesta? Nuestra transgresión de la ley necesita ser expiada. Nosotros necesitamos de alguien que haga lo que Adán y nosotros no hemos hecho. Muy Es bien. decir, pues guardar toda la ley. ¿Tú, Javier? Bueno, creo que ya la mayoría lo entendió. La verdad me da mucho gusto porque sí lo lograron captar. Para los que respondieron, la segunda, que es nuestra transgresión de la ley, necesita ser expiada y nosotros necesitamos de alguien que haga lo que Adán y nosotros no hemos hecho, es decir, guardar toda la ley que nosotros y Adán no hemos guardado. Es correcto, sin embargo, no dice toda la necesidad de la justificación. Todo engloba que somos pecadores, como ya comentó al principio, que Dios es santo y requiere que nosotros seamos santos a fin de que tengamos acceso a Él. Entonces todos estuvieron muy bien. La verdad es que sí lo fueron entendiendo. Sí, ese era el chiste de que Está más acertada. es la última. Sí. Pero eso tampoco está mal. No está mal, está bien, solo que no es completa. Se basa en una necesidad. Exactamente, esta Del solo se hombre. basa en una necesidad, esta es la más Pero el completa. otro aclara la santidad de Dios, Exactamente. por la cual no tenemos acceso a Él. Muy bien, pues la verdad es que lo entendieron muy bien y le doy gracias a Dios por esta clase y que Dios siga bendiciendo sus vidas. Hasta pronto. Bye, saludos a todos a la cámara.